En Urabá nos escuchan en la señal 102.3 FM. Pasaporte Antioquia, un viaje radial por las regiones de nuestro departamento. Acompáñennos y escuchen las voces de las regiones de Antioquia. Aquí está su Pasaporte Antioquia. ¿Qué tal? Una feliz mañana para todas y todos los oyentes del Sistema de Radio Educativa de la Universidad de Antioquia. Saludamos a quienes nos sintonizan en el Valle de la Aburrá a través de los 1410 AM y en todas nuestras frecuencias del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Occidente, Suroeste y Oriente del departamento. Iniciamos Pasaporte Antioquia, un viaje por las regiones del departamento en la voz de la emisora cultural de la UDA en los 102.3 FM, originando desde Turbo en el Urabá antioqueño. En la mañana de hoy les acompañaremos Jorge William Menao Velázquez en el control técnico y Sebastián Orozco Sandoval, quien los saluda en la conducción de este espacio bajo la dirección de la comunicadora social y periodista Beatriz Elena Mejía. En Medellín, Alexis Ramírez hace posible nuestra conexión con el sistema de radio educativa y les invitamos a seguirnos en redes sociales, @emisora UDA en Twitter, emisora cultural UDA en Facebook y en nuestra señal en TuneIn, emisora cultural UDA. Bienvenidas y bienvenidos. Universal, diversa, multicultural y actual. Aquí en Arbolete fue porque mis grandes, mis mayores, mi papá y mi mamá se vinieron aquí a la... de una mata que se llama raicilla. Paila malvido, amal tuleval paila. Es bálsamo. Mi nombre es Johan Deestermaker, soy holandés, entonces... El nombre del evento es Segunda Travesía en Busca de los Cantos de los Villerengues. Así suena Urabá a través de los 102.3 FM. Emisora cultural, Universidad de Antioquia. Sistema de radio educativa. 10 años. 10 años. 10 años. 10 años. 10 años narrando el Caribe antioqueño. Las voces de Urabá se escuchan a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa 102.3 en frecuencia modulada. Hoy conmemoramos en las voces del Urabá antioqueño el talento literario de nuestra subregión. Wilson Moreno Palacio, escritor y docente de español en Francia, nos estuvo acompañando en pasadas fechas acá en la cabina de la emisora cultural Universidad de Antioquia en la sede Ciencias del Mar del barrio La Lucila en Turbo. Con él conversamos sobre su más reciente obra, conversamos también sobre detalles a propósito del proceso de escritura y el proceso de publicación de una de las voces turbeñas en la literatura mundial. Pasaporte Antioquia es un viaje por el departamento en la voz de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y en la emisora cultural Universidad de Antioquia nos visita Wilson Moreno Palacio, escritor turbeño, además con quien hemos conversado en otras oportunidades. Wilson, pues gracias por acompañarnos acá en la sede de la emisora. Gracias a ti por la invitación, hombre. Además, desde un tour que empieza en Medellín y has estado por otras ciudades, hablemos un poco a la gente, ¿dónde has estado desde que llegaste de París? La verdad es que he estado un poco perdido, como digo yo, entre Bogotá, Medellín, ahora en Urabá. Regreso a Medellín, de Medellín Bogotá, de Bogotá otra vez Francia, o sea que he estado en varias ciudades. Uh-huh. Muy bien, hablemos del más reciente proyecto editorial que traes, un proyecto que está en prepromoción acá en Colombia y que hace parte pues obviamente de esa literatura turbeña que esperamos seguir contando. Claro, no, la nueva novela se llama Entre los escombros de la felicidad. Y es un libro que esperamos que esté listo para el último trimestre de este año 2015, entre octubre, noviembre y diciembre, que llega al menos acá en Colombia. Ya está disponible en Amazon Internacional, en Estados Unidos, en Europa y el resto del mundo. Y vamos a ver, hay mucha temática importante que hablaremos enseguida de ello. Bueno, yo quiero que empecemos a hablar de esta novela porque esta novela parece abordar muchísimos temas, todos muy duros, todos muy polémicos, todos muy difíciles. Hablemos entonces de esa construcción de la idea, de ese ejercicio de carpintería literaria antes de empezar
hacer la narración de esta historia? Claro, has dicho la palabra, lo que decía Gabriel García Márquez, que yo retomo mucho. Es verdad que esta novela fue realmente una carpintería literaria. Mi padre hace muchos años, mi abuelo, mi tío eran carpinteros o ebanistas. ¿Por qué? Porque es una novela que me ha tomado 15 años de escritura. Entonces puedes imaginarte que hay diferentes fases de escritura. Y entonces en 15 años he evolucionado, afortunadamente también, o espero haber evolucionado como escritor, madurado, como se dice, como escritor. Entonces lo que escribí, digamos, hace 12, 13, 14 años, no es lo mismo con las últimas páginas de hace 2 meses, por ejemplo, que es el último capítulo sobre el cáncer de seno. Y que irónicamente me ha dado más duro ahora para el último capítulo, que me demoré 8 meses me demoré. Y salió en 2 semanas. Uh-huh. Bueno, ¿qué estaba pasando hace 15 años que empezaste a escribir esta novela? La verdad es que esta novela, que es irónico, tengo una sola novela que se llama Una miseria feliz, en el 2007 se publicó, era una trilogía y solo salió la primera parte. De hecho me pide la segunda y la tercera parte. Era la única que tenía en tercera persona. Esta novela estaba en tercera persona y cambió completamente la tercera a la primera persona. Entonces ya a partir de allí hay un trabajo enorme. Solo que estaba muy reacio a cambiarlo, a pasarlo en primera persona, porque me decía, pero la gente va a leer y así esas mujeres van a decir, pero se parece mucho a tu historia. Una Delia que sale de Medellín, que se gana una beca con el ICETES, que va a hacer un posgrado, que es de la Antioquia, que hace un posgrado a Francia y ahí empieza todo. Entonces ya, ¿qué más da? Y entonces decidí ponerla en primera persona. O sea que de una u otra manera, si quieres, es también como contar esas peripecias, pero que no solo me han pasado a mí, sino de pronto a personas que conozco, o a un imaginario, o hablar de otros puntos de vista, de hablar de temática o problemática de nuestros tiempos, lamentablemente, que no son de nuestros tiempos. Cuando hablamos del machismo, por ejemplo, eso no es de ahora. Tenemos que remitirnos a los griegos. Entonces, en 2 palabras, es eso, es como un recorrido de esa Delia, como diría el otro amigo allí, que él decía mucho, Madame Bovary, c'est moi. O sea, Madame Bovary soy yo. Entonces, verdad que no soy Flaubert, pero yo creo que Delia se parece, y no solo Delia, los demás personajes tienen algo que ver conmigo. Uh-huh. Pero yo quiero que contemos en términos creativos, porque muchos, a los que nos gusta leer, a los que nos gusta la música, los que generalmente recibimos ese producto que hace parte de un proceso íntimo, que hace parte de un proceso personal, y hace 15 años con que empieza la novela y cómo ha ido cambiando en 15 años este tema, Delia ya no va por este lado sino por este otro lado. ¿Qué pasa en tu vida que se toma 15 años narrar esto y qué ha ido pasando en esos 15 años? ¿Qué no ha pasado? Te repito, cuando escribí Una miseria feliz en 2007 me sirvió de catarsis, un proceso curativo, porque el año anterior había tenido un divorcio, una separación, no un divorcio, una separación, pero lo mismo, una ruptura, y fue fuerte. Y el primer borrador de Sufrimiento no es de nadie salió en 3 semanas, encerrado, escribiendo como un poseso. Entonces te puedes imaginar, desde ese entonces ya estaba escribiendo al mismo tiempo este libro que ha tenido muchos títulos. Incluso en mi casa ha tenido muchos títulos, y si tuvieras eso entre... que no ha tenido Dulce Violencia, no, ha tenido muchos títulos. Entonces, ¿qué pasó? Es decirme, pero bueno, un momento dado me dije, pero ¿qué ha pasado de mí? ¿Qué he hecho yo desde que salí de Turbo? Que de Turbo salí, fui a Medellín, llegué a Medellín, y de Medellín llegas a Francia. Entonces, como también cuestionarse de qué ha sido de mi vida. Todas esas experiencias, todas esas peripecias, el estar en universidades francesas, que es un choque cultural. De hecho, el haber llegado al país como tal es un choque. El cambio de todo, de idioma, de cultura, todo es un choque. De clima, de comida. Las costumbres, el clima, la comida, las tajadas. Tuve que esperar como 1 año y medio para comer las tajadas. Ajá. Entonces, todos esos recuerdos de Delia, de las primeras Navidades, que estás sin tu familia. La última vez que estuve con mi familia en Colombia fue el 2003. Te puedes imaginar. Entonces, incluso hay esos párrafos fuertes de Delia, de esas Navidades. Esa ausencia, esos recuerdos, eso. Entonces, poco a poco se iba llenando como una clase de memorias. Pero yo quería que fuera una novela. Y entonces, al principio, hasta ahí iba todo bien. Yo escribía por ahí hojas sueltas, como digo yo, mientras estaba con otros libros, que para mí eran más importantes, decía yo, porque yo, pues, ¿a quién le va a interesar que hable de mi vida?
Y como te repito, estaba en tercera persona, yo decía, bueno, listo, yo sé que no soy yo porque está en tercera persona, pero lo más interior de mí sabía que estaba hablando de mí. Entonces yo me decía, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Y poco a poco, ¿qué pasó con la universidad? Después de la universidad conocí a otras personas y todos los personajes de mis otras novelas se fueron mezclando. Pero estos personajes seguían allí, son personajes principales. Y un momento a otro hubo una evolución, un momento de la escritura, con base en los demás libros que fueron saliendo poco a poco. Después de Una miseria feliz salió Que tiene la primera piedra, que ya empecé a meterme en la piel de mujeres, a escribir en primeras personas. En Que tiene la primera piedra, de hecho, hay 3 historias. Entonces hay un libro dentro de otro libro. Entonces la historia inicial era alguien que asesina a la esposa, que es de Colombia, que está en Estados Unidos. Y en la versión que salió en Colombia fue diferente. La versión francesa, porque es la traducción que salió hace poco, hace 3 meses en Francia, recuperé el original que yo tenía. Hablar de un personaje que dice, sé que todos quisieran saber las razones que me impulsaron a matarla, etcétera, etcétera, etcétera. Después salió incluso El sufrimiento no es de nadie, que es mi novela más personal, que habla de esos años 90 en Urabá, que el personaje principal es un chundo que acabo de ver. Lo vi hace poco, hablé con él en el centro, y digo, chundo, tenemos que hablar estos días. Y yo, wow, existe el personaje. Entonces te imaginas tú un nombre como Chundo, que ya todo el mundo empieza a hablar de él en México, que solo en existe España, acá. y que solo existe acá, pero que yo vi el personaje. Que de hecho hay un cuento que yo regalé a Urabá, se lo voy a regalar a Urabá, que se llama El pez millonario. Y en El pez millonario, así yo no lo llamé Chundo, se llama Ño Pablo, es el Chundo que da los números de chance. Es el Chundo que me decía ahorita, ve, a todo el mundo le doy números de chance y la gente es muy desagradecida. Yo me quedé como que en 2 segundos me fui a mi cuento y yo, wow, cuando lean ese cuento, porque lo que ocurre, no te voy a contar el final, pero uno dice, pero él ayuda a todo el mundo es rico, menos Ño Pablo. Entonces, es en esa medida que te decía que ha habido mucha evolución. Lo que ha pasado también, el hecho de concientizarme con respecto al machismo, por ejemplo. Yo decía, pero no voy a aceptar que le peguen, tengo hija, que le peguen, que maltratan a mi hija, o a mis hermanas, o a mi mamá, o a mi abuela. De hecho, el otro día fui fuerte en las redes sociales. Yo hacía algo, dicen que soy muy sarcástico. Yo no soy sarcástico, soy escritor, que es diferente. Yo, ¿qué harías tú si alguien golpea a tu hija, a tus hermanas, a tus tías, a tu mamá, a tus abuelas, a tu bisabuela, a tu tatarabuela? Y otra persona se queda en silencio. Dice, entonces, ¿por qué golpeas tú a una mujer? Y nadie responde nada. Wilson Moreno Palacio, escritor turbeño, nos acompaña a esta hora en Pasaporte Antioquia. Breve pausa y ya continuamos con este viaje por la literatura del Urabá antioqueño en la voz de la UDEA. Ciclo de cine literario Ver y Leer. La Biblioteca de la Seccional Urabá de la Universidad de Antioquia invita al ciclo de cine Ver y Leer, películas basadas en obras literarias, algunas de las cuales se han convertido en joyas del arte cinematográfico. Viernes, cada 15 días a las 6 de la tarde, en la plazoleta central de la Seccional Urabá. En el principio era simplemente un sueño. 2 ideas, 3 reuniones, 4 preguntas. Por primera vez, de manera formal, vamos a presentar técnica y conceptualmente el sistema de radio educativa de la Universidad de Antioquia. 5 regiones conectadas en agosto del 2005. Especial a Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste y Oriente antioqueños, para que estemos muy atentos. Más adelante serían 6. Andes 100.9 FM, Carmen de Viboral 103.4 FM, Caucasia 96.3 FM, Puerto Berrío 94.3 FM, Santa Fe de Antioquia 90.6 FM y Turbo 102.3 FM. Con Medellín, 7 estaciones para el primer sistema de radio educativa del continente. En total, 8 son las frecuencias de nuestra alma mater. 9 voces, en realidad muchas más, suenan cada día en nuestras emisoras regionales. Y 10 años, con orgullo y gratitud, cumplimos en agosto del 2015.
Emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. 10 años de cultura universitaria y regional. Porque Urabá es única, escúchela a las 9 de la mañana en Pasaporte Antioquia, en el Sistema de Radio Educativa Universidad de Antioquia. Pasaporte Antioquia, a esta hora desde el Urabá antioqueño. Continuamos en compañía de Wilson Moreno Palacios, escritor turbeño, con quien hablamos de su más reciente obra, El sufrimiento no es de nadie. Hace parte también de ese acervo literario que se está construyendo desde su voz acá en el Urabá antioqueño. Pasaporte Antioquia a través de los 102.3 FM para la tierra prometida del país. Porque mujeres para contar la historia personal, Madame Bovary es Claro. Robert, pero Wilson es Delia, Wilson es... ¿Por qué mujeres? ¿Por qué mujeres? Porque de un lado, no sé, me acostumbré, creo que todos tenemos un lado femenino, una sensibilidad. De pronto estos días me dicen que soy muy susceptible. Yo, pero por lo mismo, como soy muy sensible, para escribir estas cosas, tengo que ser demasiado sensible. Pero más que sensible, tengo que ser demasiado hombre para hablar de esta temática. ¿Y por qué mujeres? Buena tu pregunta. Es que en casi todas las novelas, a excepción de la primera, es en primera persona y además son mujeres. ¿Por qué mujeres? Por todo, porque yo digo quizás de una manera irónica que nací gracias a una mujer y espero no morir por culpa de otra. ¿Por qué? Porque tengo una madre que adoro, que he puesto fotos por ahí, con mi lectora más exigente, que tengo una hija, que tengo hermanas, y porque yo creo que gracias a una mujer uno puede decir cosas que como hombre quizás no sea capaz, ¿sabes? El meterse o intentar meterse de modestia aparte en la piel de esas mujeres te ayuda mejor a comprender mejor el mundo, nuestra existencia, de lo que está pasando. Por ejemplo, el personaje de Frida, que no es Frida Kahlo, pero que es la otra mexicana, que estuvo con un Diego que no es Diego Rivera, pero es otro Diego que la maltrató mucho, y otro personaje X que no tiene nombre, y el estar ahí soportaron durante casi 20 años, ¿sabes? Todos los golpes, maltratos físicos, psicológicos, todo lo que tú quieras. Y se decía ella, pero estoy por mis hijas. ¿Cuántas mujeres le ocurre esto? Claro que voy a hablar de la violencia de género porque aquí hablo simplemente de la posición desde la mujer. Voy a sacar otro libro más adelante donde voy a hablar del varón también, porque ahí va a ser peor. Nadie habla, nadie va a decir, ve, mi mujer me maltrata. O de pronto ni siquiera saben que están en ese síndrome de Estocolmo doméstico, los hombres. Pero cuando yo llegue y saque uno de esos personajes, porque trabajo mucho la psicología en mis personajes, que sea un militar de Colombia, por ejemplo, no soy Vargas Llosa, pero que sea un militar de Colombia, fuerte, demasiado macho, y que en la casa los papeles se cambien, se invierten. No sé si guste, no importa, pero aprovecharé para hablar de esa realidad también. Quizás sea la única crítica que me puedan hacer, porque aparte de Samuel, que es un francés que es homosexual, todos los demás personajes son mujeres. Yo quiero que empecemos, Wilson, ya que tú dices, bueno, la voz femenina me permite narrar cosas que me permiten narrar, ¿cierto? Hay unos temas como el síndrome de Estocolmo doméstico, el cáncer de mama, la eutanasia, la homosexualidad, los vientres de alquiler. Hay un montón de temas que aparecen en el mundo, porque todos estos temas se discuten en el mundo más allá de que si es Latinoamérica, si es Europa, si es Asia. ¿Cómo empieza uno a hilarlos para contar una historia en donde en un libro podría, y como diría Michael Ende, pero esta es otra historia y podría ser narrada en otra ocasión? Lógico. ¿Cómo empieza uno a hilar esto dentro de una novela? Tú me preguntaste ahora rato que cómo he hecho. Es que es un rompecabezas, esta novela es un rompecabezas. No ha sido fácil, porque el personaje, entre comillas, principal era Delia. Y al final me di cuenta que es un simple comodín, como digo yo. Ella está ahí, pero es la tonta del paseo. Le pasa más cosas a los demás personajes que a la misma Delia. Entonces, de hecho, me tocó trabajar bastante el último capítulo, torturarla, como decimos aquí. Me tocó torturar a la pobre Delia y exagerar realmente en esa parte psicológica, porque decía, pero es que Delia, tú estás aquí, tú sirves de voz, entre comillas, a todo el mundo, pero ya a ti no te pasa nada. O sea, sí, te pasan cosas malas, pero no como los demás. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tú identificas al personaje principal que te dice, bueno, inicialmente quería que fuera un comodín, y después, pues que no tiene sentido, porque el lector me va a criticar en la medida en que me dice, pero Delia aparentemente es el personaje principal y de Delia no se habla mucho. De Delia no conocemos ni siquiera las características, no hay descripciones de lugares, no hay... Entonces me tocó trabajar nuevamente ese personaje principal, Delia,
que era como, a ver, el tronco común, si quieres. Y te das cuenta un árbol, entonces el tronco común, a partir de ahí tú tienes ramas y tienes hojas. Entonces, pero esa Delia tenía que quedar ahí desde el principio hasta el final. Que ella presta su voz o ella presta su espacio para que los demás puedan tener vida, pero Delia tenía que ser ese personaje principal. Entonces, una vez que tú has identificado tu personaje principal, de que ese personaje principal tiene unos objetivos, como cualquier buena novela, no quiero decir que la mía sea buena, no, yo no, solo dirán los lectores, pero en cualquier buena novela, que sea una novela que se respete, como digo yo, o incluso en una pieza de teatro o en una película, hay varios actos. Entonces tú vas a tener un personaje principal con objetivos, esos personajes, lamentablemente, va a haber obstáculos que van a impedir que alcancen esos objetivos. Superan unos obstáculos y vienen otras barreras hasta que llegan al final, que es lo que pasa con ese personaje. Entonces, te repito, una vez que tú has identificado qué pasa con Delia, a dónde quiere llegar a Delia, ya los demás se van metiendo, pero no son personas secundarios los otros. Ok. Pero ¿cómo van llegando a Delia estos temas? ¿Sin qué personajes? Hablemos un poquito, sin adentrarnos en la novela como tal, sin contar el final. ¿Cómo todos esos temas que son muy polémicos comienzan a tener que ver con Delia? A que Delia es el tronco, pero en esas ramitas van apareciendo esas pestes, esos temas, no sé. Claro, porque si quieres, para mí es como un viaje. De hecho, yo por ahí digo que es la costurera de tiempos modernos. Entonces, si tienes la imagen de la costurera que está ahí cosiendo y pega y remienda por todas partes, no sé si tienes esa metáfora, sí. Es lo mismo. Y más que eso, era como un tren andante. Delia se monta en un tren, el tren de la vida, como digo yo, y en cada vagón vas a encontrar personajes que llegan allí. Inicialmente tenías Delia que sale de Medellín, que va a Europa, a Francia. ¿A quién conoce? Inicialmente va a conocer a Beatriz, una peruana, que no es cualquiera, y va a encontrar a Samuel, que es el homosexual que vive allí en Francia. Entonces Beatriz llega, desaparece entre comillas, y luego Samuel el que toma todo, porque va a ser como que esa linda historia de amor a pesar de todo, porque hay cosas más horribles. Pero no era suficiente. Esa Delia no podía estar sola en toda la bolita del mundo, como digo yo acá en Turbo, tenía que estar ahí alrededor de otros personajes. Entonces, ¿qué pasa? En un tren, por ejemplo, irónicamente, hablando de un tren, ella va a encontrar a Claudia Elena, que es un personaje argentino, que van a pasar cosas, porque la pobre viene, no te voy a contar la historia, obviamente, pero viene, ya está mal. Y llega a un tren y encuentra una mujer borracha, que es la única que habla español ahí en ese vagón, y que se sienta al lado de ella. Y Delia, casualmente, ella habla español, pero el muchacho sabía. Y empieza a contar toda su historia y nos va a meter a San Antoine de Exupéry, del Principito, porque claro, el aviador que vivió por allá en Argentina, en la Patagonia, o sea, miles de cosas. Entonces, gracias a Delia, llega y dice, pero la pobre bien mal que está y todo el mundo viene, la trata como psicóloga. ¿Sí? Frida. Es la costurera del barrio. Es la costurera del barrio. De todos los problemas. La pobre, antes de salir, porque en la versión original ya me tocó, en la versión definitiva me tocó obviamente centrar las cosas porque dije que no iba a hacer una trilogía. Entonces ella está en Bogotá antes de salir, ella va a recordar las primeras páginas de lo que pasó en el 2001, porque ella sale en el 2001. Entonces mira, yo también salí en el 2001. Ella sale unos 10 días después de las Torres Gemelas, lo que ocurrió lamentablemente en el World Trade Center. Entonces, en el aeropuerto, ¿quién va a conocer? A la otra Frida. Ella empiezan a requisarla miles de cosas, una mujer por allí está viendo, ella se sienta allí y la mujer quiere hablar, qué pecado niña, cómo le pasó, cómo la trataron. Y no, tranquila, una pobre que viene de San Vicente al lado de Medellín, entre Medellín y Río Negro, dice, no, eso ocurre en cualquier parte del mundo, supongo, es la primera vez que coge un avión. Y ahí entonces viene la viejita y este personaje de Frida que empieza a contar su vida. Lo único que quería era eso, que alguien la escuchara. Y Delia, pues, bueno, yo la escucho, ¿por qué no? Tengo tiempo todavía. Entonces quedó escuchándola. Solo que llego y pues, hablamos de cafetería literaria. En la primera parte yo me decía, pero es que es muy larga la historia de Frida. Es más, a un momento dado la historia de Frida cobró más importancia que la misma Delia. Y yo, la misma Delia, aquí hay un problema, porque el lector llega y dice, pero bueno, y te vas con Frida y olvidamos Delia por completo. Entonces me tocó partir la historia. Entonces la primera parte, están hablando, se interrumpe, cada quien toma su avión, intercambian teléfonos y todo, se van. Tiempo después, casualidades de la vida, tenía el teléfono, Frida la llama. Yo recuerdo, una primera llamada, después se corta, una segunda llamada, se quedan las cosas allí. Tiempo después, antes de acabarse la novela, le envía una carta enorme, un correo, terminándole de explicar la carta y dándole advertencia de que no lea todo eso, que no quiere destrozarla, que si está mal. Entonces el lector, no se espera el lector, pero ojalá que le guste. Que siga, pero, qué listo. Y la historia otra vez, han pasado 50, 60 páginas y vuelve otra vez Frida.
Entonces mira que había que pensar en todo eso, esa estrategia también, cómo meter ese personaje sin que se vuelva o se convierta en un personaje muy engorroso o pesado, y que él quite la importancia al personaje principal. Pasaporte Antioquia hoy tiene el color de la literatura. Viajamos por las nuevas letras del Urabá antioqueño en la voz de la Universidad de Antioquia. Pausa y ya regresamos. Estampas, una historia, un hecho, un paisaje con palabras y sonidos. Estampas. Un nuevo sol ilumina el día y sobre la piel se siente el calor que hace que un hombre humedezca el campo con cada gota de su sudor. La subregión del Urabá se extiende por 11.799 kilómetros cuadrados y es habitada por 642.753 hombres y mujeres en 11 municipios. Población que se ubica mayormente en las áreas rurales. Plátano, banano y ganado integran la industria agrícola y pecuaria, las más grandes, y se espera que la economía portuaria mejore el ingreso local y regional. Es un producto de exportación que hace que el nombre de Colombia se escuche fuerte en otra nación. A la fecha, 35.000 hectáreas están dedicadas al cultivo de banano y 38.000 al de plátano, generando 100.000 empleos entre directos e indirectos. Por su parte, el ganado está representado en 600.000 cabezas de ganado vacuno y 21.000 cabezas de búfalos, estos aumentando su población cada 6 meses en un 20% aproximadamente. Por esta tierra prometida que llevo siempre en el corazón. Con la implementación del proyecto Puerto Antioquia en el municipio de Turbo, se espera integrar al Caribe de Antioquia a la economía global. Se proyecta generar 1.500 empleos directos en fase de construcción y 800 en fase de operación. Esa mega obra tiene un costo de $546 millones, distribuida en 2 fases y estará a la altura de los principales puertos de Colombia. Que me llena el alma de orgullo por todo lo que hacemos aquí. Nuestra gente deja semilla a donde quiera que se va. Si ves una cara sonriente, lo más probable es que es de Urabá. Cada sol trae una esperanza de luchar por esta región, para que el nombre de mi tierra se escuche por toda la nación. La proyección en la primera fase es movilizar más de 6.5 millones de toneladas al año, similar carga que movilizan puertos como los de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Se proyecta el inicio de esa mega obra, al menos en su primera etapa, en marzo del 2016. Soy un colombiano pero de pura cepa. Me invito a Chigorolo, Carepa, Turba, Apartado, Morindone, Cocli, Árboles de San Pedro, San Juan, Mutanda, Villa del Fuerte para Costa. Si alguien quiere conocer muy rico, la va a pasar. ¿Qué? Aquí está su Pasaporte Antioquia. Entre los escombros de la felicidad es el tema de conversación con el escritor turbeño Wilson Moreno Palacios, quien nos acompaña acá en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Urabá, y es nuestro tema a esta hora en Pasaporte Antioquia. En la primera conversación que tuvimos, vos me aclarabas que ya no se habla de literatura colombiana o de literatura negra o de literatura... Esa es literatura del mundo contada en la voz de... Claro. Un escritor colombiano, un escritor negro colombiano en Francia. ¿Qué variaciones alrededor de esos temas entonces en estas latitudes del mundo? Uno pensaría que aquí en la cultura caribeña, en donde es muy fácil identificar esos matices culturalmente, sale uno a la cultura europea que uno diría, y a Francia y a París, pues, que es una ciudad donde empieza todo este asunto de la revolución y la iluminación. ¿Cómo encara uno estos temas cuando tiene una visión y mira el mundo con esa visión, un mundo que ya tiene una propia cosmogonía? ¿Cómo uno como escritor concilia el mundo propio con el mundo en el que vive? Mira que es algo irónico, porque es verdad que uno viene de Europa, o bueno, ahora tengo la doble nacionalidad, de hecho, aunque siempre seguiré siendo de Turbo.
puedo tener 1 millón de nacionalidades, pero yo soy de donde nací realmente. Mira que, a ver, hay muchas temáticas, por ejemplo, homosexualidad. Es súper reciente. De hecho, en la novela yo hablo, ¿por qué? Porque el personaje se va a referir a lo que ocurre en España. En ese entonces, cuando comienza la novela en 2001-2002, pues en el tiempo de la narración te estoy hablando, estamos lejos de pensar que pudiera haber matrimonio homosexual en Francia. Llega apenas va para 2 años, escasos 2 años, que es muy reciente con respecto a España, que creo que llevamos casi unos 10 años, si no estoy mal. ¿Se entiende? Entonces decía, pero en España son entre comillas, porque no tienen lo que llamamos los países laicos o la laicidad, que es la división entre las religiones y el Estado, que es lo que pasa en Francia. Decía, pero son países como tan católicos, como España, el Imperio, y sin embargo, que lo uno quiera o no, fueron uno de los primeros en aceptar el matrimonio homosexual, ¿sí? En Francia todavía hay problemas. Hasta hace varios meses había manifestaciones, que el primer año, que el no sé qué, todavía manifestaciones. Te hablo de Francia, esta Francia moderna de hoy, donde puede ocurrir de todo. Donde nació la iluminación. Donde puede ocurrir de todo. ¿Por qué? Eso. Porque así la gente diga que es que no tiene nada que ver con la religión, que la división entre la religión. Yo como profesor y con la educación nacional, lamentablemente digo porque de un lado yo quisiera, es decir, no, cada quien que tenga su religión. Sí, todos tienen derecho a tener su religión, pero no hay una religión que va a primar sobre las demás, como por ejemplo aquí en este caso la católica, no vamos a mentirnos. Si hubo un niño con cualquier distintivo, a nosotros como educadores, y hace parte del catálogo, debemos decirle que no, que la laicidad impide esto. Sea judío, seas árabe o seas cristiano, no debes de tener nada. En tu caso lo que quieras. Pero ahí no, es simplemente la república la que prima y no tiene derecho a nada de esas cosas. Entonces, temas como la homosexualidad todavía se debate. Sin embargo, sí, yo tengo alumnos que los veo y que tengo muchos amigos homosexuales, no soy homosexual ni homófobo, tengo amigos en televisión, donde tú quieras, y ahora es más normal que en Colombia. No hay esa estigmatización a tratar de, con palabras soeces a la gente todavía, como todavía estamos aquí, nos falta mucho en ese sentido. Hablo del alquiler de vientres o las madres que prestan sus vientres. Es muy común en Estados Unidos. Es muy común en Estados Unidos. En Francia todavía hay debate en esa cuestión y todavía no ha abierto. La gente que lo hace en Suiza, lo hace en España, lo hace en todas partes, pero en Francia somos hipócritas todavía. Estamos hablando de las luces, la ciudad luz, París y todo el cuento. Sí. Entonces mira que depende también. Claro, vamos a hablar por ejemplo de eutanasia, no creas que no. Todavía hay problemitas sobre la eutanasia, están mirando sí, pero bajo ciertas circunstancias. Entonces mira que irónicamente son países muy desarrollados, entre comillas, pero hay algunos temas que son universales y que aún no hemos podido pasar esa barrera. Del Caribe, ¿qué te gustaría contar, Wilson, en tu obra? No sé, y esta pregunta te la hago por esa historia personal, y Juan José Hoyos incluso dice, la mejor historia que uno puede contar es la historia que uno conoce, que es la propia. Y vos decís en esta novela, yo soy el que habla a través de Delia. Del Caribe, ¿qué te gustaría contarte? Y lo pregunto por eso, por el universo que todavía no se ha narrado del Caribe a pesar de que uno es del Caribe. Y esa pregunta también tiene ese sentido de la mirada tuya como turbeño, como hombre, sobre el mundo en el que naciste, en el que vivís. Mira que, es verdad que aquí hablo, Delia, yo no. Delia habla mucho de sus recuerdos, va a hablar de Medellín. Es irónico, pero gracias a otros personajes, así uno diga Turbo, obviamente la gente va a reconocer y esas imágenes están allí. Delia está hablando de una perspectiva de la chica que viene de Medellín. Sin embargo, esos recuerdos de infancia, hay una anécdota cuando Frida empieza a hablarle fuerte de su familia, que eran muy, muy numerosos. Entonces Delia dice, pero es que no creas que tú eres la única. Yo recuerdo cuando era muy niña que tenía que esperar que mi hermanita llegara del colegio porque me prestara los tenis de educación física. Porque mi mamá no se podía dar el lujo de comprar un uniforme entero, pues, darse el lujo, entre comillas. Mira, o sea, cuando yo escribí eso, obviamente la gente se dice, pero ¿qué pasó aquí? Sí, yo sé que eso ocurrió con mi familia, con un hermano mío, pero como es una mujer quien lo cuenta, ahí están todas esas historias. Por donde te metas están las historias mías, historias de acá. Lo que pasa, obviamente, me tocó mezclarlas dependiendo la realidad o la óptica del personaje que está hablando. En la anterior novela, El sufrimiento no es de nadie, ahí sí. Ahí se habla en primera persona, habla ese chundo desde que nació en Pueblo Bello, que aparentemente, cuando estaba escribiendo, era un pueblito imaginario. Después verdad que existe, que es un corregimiento de Turbo. Pero no con respecto a otra novela que escribiré quizás en francés, que es lo que ocurrió en el año 90.
que quizás se llame Las 43 Vacas de Oro. Sí. Sí, que va a ser otro cuento, pero bueno, no me meto mucho por ahí porque quiero regresar a mi país tranquilo, sin necesidad de guardaespaldas, y mira cuando hay expresidentes por ahí con tanto poder. Sí. Pero no vamos a hablar de ese tema ahora aquí. Entonces, para responder tu pregunta es eso, en el sufrimiento de nadie, ahí sí hablo directamente de lo que ocurre, voy a hacer una descripción de ese Caribe que tú hablas, de a qué hora va, de todas esas bellezas que tenemos, de la comida típica, por ejemplo, de Turbo, de la nueva Urabá. Es una novela que yo invito a la gente a que la lea. La han comprado en la alcaldía de Turbo, de apartado de Carepa. Yo le agradezco a los alcaldes, a William, a los de apartados de Carepa también. Son las 3 ciudades, más que pueblo, las 3 ciudades que han invertido, al menos, o que siguen invirtiendo en cultura. Ojalá que las cosas no se acaben, ojalá que estamos en plenas campañas políticas, ojalá que los candidatos tengan la cultura como el común denominador de sus campañas. Pero yo no sé si la cultura importa mucho, digo que es para los tontos y para los locos, pero por ahí dicen que es el eje de todo. Ojalá que sea el eje de todo en las próximas administraciones. Contrapunto. El contraste de las ideas. La emisora cultural Universidad de Antioquia ofrece un programa para tomarle el pulso a los temas que le importan a las regiones. Escuche Contrapunto los sábados a la 1 de la tarde por los 1410 AM para Medellín y demás frecuencias en las subregiones del departamento. Contrapunto. Las voces de Urabá se escuchan a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa 102.3 en frecuencia modulada. Frecuencia de la voz de la Universidad de Antioquia en el Urabá antioqueño, y a esta hora estamos enlazadas las 8 frecuencias para compartir Pasaporte Antioquia. Wilson Moreno Palacios, invitado a esta hora en la emisora cultural de la UDA desde la sede de Ciencias del Mar del barrio La Lucila en el municipio de Turbo. Wilson, yo quiero, y porque creo que a los colombianos siempre nos va a perseguir ese pasado de los 70s, de los 80s, de los 90s, y para mucha gente en Urabá sigue siendo una realidad esa violencia cruel de los 90s, es que allá no vamos porque... ¿Vos crees que en algún momento en la literatura, y lo digo en la literatura que es como la primera arte que nosotros hacemos, la televisión no ha podido trascender el narcotráfico, el cine no ha podido trascender el narcotráfico, incluso la música? ¿Vos crees como escritor que va a haber algún momento en el que los 90 sean una historia, pero sea una historia que no nos duela tanto y que no queramos ocultar, que es lo que pasa, por ejemplo, en Medellín? Mira, es un poco complicado porque estamos en un círculo vicioso. Así lo veo yo. Estamos en un ciclo vicioso donde hay muchos intereses. Entonces, la gente dice, incluso en los canales principales, yo no hablo mal de ellos porque todos me han colaborado, pero la gente dice, es que no, lo que tiene rating. Entonces, ¿qué hacemos? No, porque es que somos una empresa y lo que tiene rating, si da, pues hacemos 1, 2, 3, 4 partes. Pero vamos a cansar al televidente, ¿sabes? Y fuera de cansar al televidente es como volver a lo mismo. Se puede hacer una literatura de otra manera. Por ejemplo, esa novela, Entre los escombros de la felicidad, de hecho, bueno, por ahí te lo digo, hay proyectos de pronto de hacerse o en telenovela o en película más adelante, hacer unos libretos, unos guiones, hay posibilidades. O si de pronto se hace toda la novela, temáticas de allí, para volver a insistir. Ahora que está de moda lo entre comillas, como dicen acá en Colombia, la violencia de estratos superiores. La violencia de élite, sí. Sí, más que élite, ¿no? Porque inicialmente creíamos que la violencia simplemente era para la gente que no estaba muy educada, la gente que no había ido a la escuela. Mentira. Que tú te dices, listo, la mujer que de pronto no se ha capacitado, que es dependiente del esposo, como digo yo allí fuerte, pues uno podría, entre comillas, entenderlo. Pero ¿qué me dices tú de la mujer que es abogada, que es psicóloga, que es, no sé, ingeniera, que es lo que tú quieras, y que sigue allí? Y que además está mejor económicamente, muchas veces mejor que el esposo. Y sin embargo, sigue en ese síndrome de Estocolmo doméstico, esa violencia, se deja dominar, se deja golpear en todos los sentidos. Yo hace poco escuché una historia fuerte de una abogada que normalmente defiende a todo el mundo, pero ya no puede defenderse, y que su verdugo, como digo yo, era un psicólogo. Entonces ahí estamos perdiendo el tiempo.
Porque cuando eres un psicólogo puedes manejar a alguien como te dé la gana durante muchos años. Entonces, ahí no te saca ni el berraco de ese síndrome de Estocolmo doméstico, porque ha habido un trabajo ya lento, pero eficaz, lamentablemente. Entonces, tenemos que pasar esa barrera. Esos años 90, rico que se pueda cambiar. Yo algún día, ahora no, pero más adelante me encantaría hablar de esos años 90, incluso hablar de nuestra historia, que el problema creo que viene allí. En Francia, casi todas las novelas van a tener un fondo histórico, quieras o no. Sí. O la Primera Guerra o la Segunda, que es la más reciente. Aquí en Colombia nadie habla de, yo no sé, yo por ahí lo cito rápidamente, el dictador Rojas Pinilla que tuvimos en Colombia, pero nadie habla de Rojas Pinilla, por ejemplo. Yo disculpo mi ignorancia, pero no recuerdo una novela donde hablemos, qué sé yo, de Rojas Pinilla. Por ejemplo, esas historias en el Urabá que es importante contarlas, decir, este momento histórico es importante porque es positivo, este momento histórico hay que recordarlo para que no se repita. ¿Cómo abordar ese tipo de momentos sin caer eso? Es que este libro de Wilson podría ser una serie sobre narcotráfico, una serie sobre desplazamiento. Mira que yo hice ese intento y es lo donde estoy un poco triste, pero bueno, ojalá que el tiempo me dé la razón. Con mi anterior novela, que te repito, Modestia aparte, quizás la mejor trabajada y por los 15 años, por la madurez, es esta última, El sufrimiento entre los escombros de la felicidad. Sin embargo, mi novela, como diría Gabriel García Márquez, no es ni siquiera 100 años de soledad ni nada. Él decía, no, mi novela siempre será el amor en los tiempos de cólera. O hablaba incluso en el coronel en el laberinto, que nadie quería leer esa novela y hoy la que más se estudia en las universidades del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Mi novela realmente la más personal es El sufrimiento no es de nadie. Por todo, hay 60 páginas que van a escribir el viaje que hace Chundo cuando tiene que salir del supuesto Pueblo Bello a llegar a Medellín. No sé si recuerdas hoy hablar de la antigua Llorona, el abismo y todo lo que pasaba allí. Que eran 12 horas para llegar a Medellín, que los buses le tocaba que hacen Dabeiba. ¿Qué hice yo? Tengo una experiencia que fue cierta. Yo cuando empecé la universidad, por ahí en el 95, algo así, no recuerdo, 95, 96, me iban a matar en la carretera. Entonces lo que yo describo ahí es real. Lo que hice fue meterlo en mi mundo, pero fue real. Mezclé esa experiencia que tuve allí, que vine a buscar la libreta militar. Afortunadamente, qué bien que fuimos más buenos colombianos, no me la dieron. Me quedaron mal, pero ese día agradecí que fuéramos así. No me la dieron, afortunadamente, que se me hubieran matado y decir que era una libreta militar de bachiller. Pero las personas que estaban allí, yo rogando que supieran, que hubieran, no sé, estado un día en la escuela, que no confundieran incluso mi carnet de la Universidad de Antioquia con una libreta militar, porque era pequeño, no sé cómo es ahora. Y mezclé eso con lo que tenemos, por ejemplo, lo que tuve yo cuando murió, no recuerdo el año, murió Pablo Escobar, que mataron a Pablo Escobar, que iba para los grados de mi hermano, y me tocó quedarme en Dabeiba por los derrumbes. Entonces, esas 2 o 3 experiencias, esos viajes, mezclé todo y quedó en la misma novela. Entonces la gente lee en médico y decía, pero wow, qué realismo mágico, esas 60 páginas que le pasa a ese pobre Chundo, eso sí es real. Y yo, si supiera que sí es real. Pero entonces aproveché esa novela para hablar de esos años 90, pero no para decir, yo estoy criticando, no, era para que viéramos el antes y el después. Lamentablemente la gente aquí no entendió la novela, o no la han leído, o los 2 o 3 leyeron los 2, 3 párrafos de un personaje de Colón, que no es el explorador, pero quizás se parezca a muchos colones que tenemos hoy. Pero ¿qué culpa tengo? El mensaje que yo quería pasar a los jóvenes era que hay otra manera. No es decirte, pero es que voy por lo mío, o en 2 o 3 meses, pero ¿y después qué va a pasar? O sea, vale la pena hacer 10, 15 años de estudio, vale la pena. La muestra un botón, como dice, modestia aparte. Entonces, la gente tiene problemas con lo que llamamos la autocrítica. ¿Te imaginas donde estuvieran en Francia? Donde todo el mundo escribe, pues, o sea, no podríamos salir, nadie podría escribir una novela. Entonces, hice un primer intento y veo como que, según las malas lenguas, me han dicho, no ha caído como bien la novela porque la gente cree que es que estoy criticando a la región o criticando el pueblo. Yo, qué tristeza que no entendamos que eso es literatura. Y que lo malo no implica que seamos completamente malos, ni lo bueno que seamos completamente buenos. Wilson, estás en prepromoción. Hablemos ya de proyección, entonces, para decir esta novela la puede comprar en tal librería, lo puedo conseguir en tal. Hablemos un poco de ese asunto ya de traer la novela a Colombia y de lo que se necesita para que pueda comprar este libro acá, a pesar de que es un libro escrito en Francia. Mira que, a ver, no, va a ser las cosas, lo de la editorial y todo, estamos organizando cositas allí. No, el libro lo van a distribuir una vez que salga acá en Colombia, va a estar en las principales librerías. La ventaja es que tengo un contrato, o no lo he firmado, pero tengo un contrato con una editorial que son los que hacen la difusión de, no daré nombres, pero esas grandes editoriales. Y entonces estará no solamente en las principales librerías de todo el país,
pero estará igualmente en las librerías universitarias, que es lo que yo quiero, porque vamos a hacer debate en universidades. Estará en las librerías universitarias, estará también, estamos mirando hasta qué punto en estos almacenes de cadenas, sin citar nombres también. Todo eso queremos, porque es una novela que yo quiero que la gente llegue, como igual que en Francia. Esta es la novela que estamos hablando, listo. Va a haber unos cuantos pendones que vamos a hacer, vallas, hay muchas cosas por hacer. Pero yo quiero que al menos ese título, felicidad, o esa palabra felicidad, quede allí. Y que el hombre o la mujer, quien lea la novela, como que lo que dice allí es como que ver el significado o la evolución del ser humano, o realmente qué hemos hecho en nuestra vida. Pero más que eso es, tú puedes estar en las peores dificultades del mundo, tener los problemas que quieras, pero siempre hay, como diría el otro, siempre hay una luz al final del túnel. ¿Sí? Es este el mensaje. Alguien el otro día fue algo tonto, una señora, no sé, creo que era una colombiana residente en Chile, pero era colombiana. Sí. Como que yo quiero mucho la gente así. Que tú me critiques, yo acepto todas las críticas, pero tú me vas a criticar cuando no sabes nada de lo que estoy haciendo. Tú miras el título y ni siquiera has visto la sinopsis. Y empezó, señor escritor, señor de las redes sociales, empezó a escribir un mensaje privado, me hubiera gustado que lo hiciera en público. Así me vea, usted no ha pensado de pronto en cambiar el título. Si usted va a una librería, usted un título de eso, el mundo tan mal que está ahorita, y el título, entre los escombros de felicidad. Yo, qué tristeza, no entendió el título. Porque es verdad que cuando tú te quedas con escombros, dirías, pero es algo negativo. No, tienes que leer la novela, tratar de ir más lejos, porque hasta a mí me cuesta también. ¿Dónde saqué mi título? Ni sé. Me salió de tanto buscar títulos, ese me gustó, porque así me sentía. Entonces, ver, a pesar de todas esas dificultades, se puede salir adelante. ¿Tú crees que para la muchacha Delia, después de todo lo que ocurre, llega el último capítulo del cáncer de seno, y que no era fácil hablar de cáncer de seno? Primero, porque no soy mujer. Segundo, porque meterse allí en la piel, aunque haya estado yo en la mejor clínica que tienen allí, que es un centro para la lucha contra el cáncer, estuve allí porque trabajé demasiado, investigué demasiado, pero también estuve allí, compartiendo con esa gente, hablando. Y uno dice, pero wow, yo no quería una novela triste, no quería un capítulo que llegues y cierres el libro que no quiero. Yo quería algo como que tú vas a hablar del cáncer. No sé si recuerdas la película francesa, de hecho, que se llama Intouchable. Aquí creo que es como Los Mejores Amigos. De un mini inválido que está con un negro que es muy, muy famoso allí también. No sé si has visto. Es eso. Mire que es una película excelente. ¿Por qué? Por el humor. Tú puedes jugar, meter un poco de humor. Eso quise hacer. Cuando hay párrafos del periodo después de la quimioterapia, cuando empieza a caer todo, el pelo, el vello púbico, todo, ¿cómo va a escribir ello? Hablar de las matas de sábila, de tantas cosas. O sea, es esto lo que yo quería con esas novelas. Que siempre hubiera una enseñanza. Muy bien, Wilson, pues esperamos entonces leer este libro en los colegios de Turbo y por supuesto contar entonces en dónde se puede conseguir este libro. Wilson, gracias por conversar con la emisora de la Universidad de Antioquia y siempre bienvenido por acá. No, gracias a ti y bueno, yo seguiré tratando de dejar el nombre de mi terruño, mi región y mi país en alto donde quiera que vaya. Wilson Moreno Palacios, invitado a esta hora en Pasaporte Antioquia, y nosotros así terminamos este inicio de los viajes que hacemos todos los días a las 9 de la mañana a través de los 1410 AM en el Valle de la Aburrá, también en nuestras frecuencias del Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Nos despedimos Alexis Ramírez y Jorge William Henao Velázquez en el control técnico, Sebastián Orozco Sandoval, quien se despide en la conducción de este espacio bajo la dirección de Beatriz Elena Mejía. Quédese con La Voz del Alma Mater a esta hora de la mañana. Feliz día y feliz inicio de semana para todas y todos. Pasaporte Antioquia, un viaje radial por las regiones de nuestro departamento. Acompáñennos y escuchen las voces de las regiones de Antioquia. Aquí está su Pasaporte Antioquia.